profesionales de la psicología y cuya profesión tiene diferentes vertientes. Sí. Por eso también te pregunto, Alejandra Valdés, entonces el duelo para tu concepción ecléptica, ¿cuál es? El duelo para mí es la reacción que tiene una persona ante la pérdida de un objeto, de una persona, o ante el abandono también de alguien, porque elaborar el duelo de aquella persona que te abandona es, por ahí no está muerta físicamente, pero si te abandona, no la ves. Y ¿cómo reacciona? Hay gente que reacciona con mucha rabia, doctor. Sí. Hay gente que reacciona con mucha tristeza, melancolía y entra en una depresión crónica. Hay gente que reacciona solamente sintiéndose culpable o flagelándose por todo lo que no le pudo dar o todo lo que no hizo por esa persona. Hay gente que se siente abandonada por ese otro, entonces le quiere reclamar cosas, entonces podemos hacer una carta si esa persona no existe, por ejemplo. Todo esto para que pueda cerrar este vínculo que tuvo con ese otro o con ese objeto, porque usted también mencionó también los animales. Cachorros, pero también puede ser una casa, un también. Coche, un auto. Claro. Hay un gente, reloj, un anillo. Hay gente que se enamora o se concatena o se liga, si se simbiotiza con ese objeto perdido. Entonces, todo depende quién era ese otro, qué relación y también cómo se fue ese otro. No es lo mismo un suicidio, doctor, o un asesinato de alguien, alguien raptado, o una muerte progresiva, procesal, como un tumor, un cáncer, o una muerte inesperada en un accidente automovilístico. Entonces, yo trabajo con esta forma que tiene el otro de reaccionar ante eso que le pasó. Entonces, yo digo, todos podemos tener duelos, pero cada quien lo vive de diferente manera, por la situación que le está tocando, por quién es ese sujeto. Y hay gente muy simbiótica, muy apegada, muy allegada, que no solamente, como Freud decía, se muere el otro y yo me introyecto o soy parte de ese otro. ¿Y por quién lloro? Lloro por el otro, lloro por mí, lloro por lo que no le pude dar o lloro por todo lo que le di. O lloro por llorar. O lloro, sí lloro. Y hay gente que no llora para nada. Y hay gente que sí dice, yo estoy viviendo este duelo y no saca la emoción. Y aquel que no saca la emoción, por supuesto, no está elaborando el duelo. Entonces hay duelos más patológicos que otros. Entonces vamos a ir hablando, yo creo que acá... o duelos que simplemente no son patológicos, ¿verdad? Hay duelos no patológicos. Sí. Claro, Ricardo, a ver. Yo creo que es importante plantear el duelo como una pérdida, es una reacción normal ante una pérdida que puede ser simbólica o concreta. Todos tenemos ese mecanismo fabuloso que se llama dolor. Y es un mecanismo de alerta, es un mecanismo de alarma ante el cual obviamente nos avisa de aquello que nos está doliendo y en la magnitud en que nos duele. Nos va a doler diferente una pérdida de otra, aun cuando sean similares. Vamos, por ejemplo, mujeres, hombres que han perdido hijos, que es una de las pérdidas más terribles. El perder uno u otro son pérdidas diferentes en la misma persona. El dolor es individual y entonces la manera en que asumimos el dolor es tan individual por como cada persona vivimos el dolor. Ahora, hay un aspecto muy importante del dolor, yo creo que es lo que le interesa mucho saber a la gente. ¿Cómo manejar el dolor? Desde qué es lo que sucede cuando tengo que manejar mi dolor, cómo manejarlo. Lo primero, la primera sugerencia, bueno, es reconocer cuando ha sucedido la pérdida, cuando realmente hemos perdido o que aquella persona ha muerto o que ya no vamos a vivir la ausencia de ese otro. Ese es el primer momento. Un segundo momento dentro de ello sería, como ya decía Ale, el manejar las emociones, el poder expresar y hacer catarsis de las emociones, porque cuando las emociones se nos quedan a ver, esa palabrita vamos a analizar, la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es esa capacidad que tenemos para poder aflorar, manifestar, proyectar nuestras emociones, llámense ira, llámese tristeza, llámese alegría.
Lo interesante aquí es que todas las emociones que guardamos se pudren dentro de nosotros, por decirlo así. Y si alguien se reprime la alegría, se va a enfermar. Si alguien reprime el dolor, se va a enfermar, pero también cualquier emoción reprimida enferma. Hasta el amor. ¿Sí? Hasta el amor reprimido enferma. Eso es muy, muy importante. ¿Se puede saber más o menos por qué enferma el hecho que reprimas tus emociones? ¿Hay investigaciones ya de valor, científicas incluso, que se hayan comprobado de que las emociones reprimidas enferman? Lo que hemos observado a través de la experiencia es cómo la gente, cuando está reprimiendo una emoción, en la medida que lo ha reprimido, va a llevarle a algunas enfermedades muy concretas. Y aquí Ale creo que sabe muchísimo de esto. Nosotros, ¿no? Comentamos que las emociones se sofocan, los pensamientos se reprimen, las ideas se reprimen sobre todo, pero la emoción queda sofocada y va a disparar en un punto débil orgánico, y según la medicina tradicional china está ligada a la irrigación de la sangre o de la energía. Y no se equivocaron los chinos. Desde el enfoque de las psicosomáticas de 1950 con Flanders Dunbar se habla de lo mismo. Digamos que hay un perfil en común en personas que tienen determinado forma de ser, ¿no? Y se enferman de lo mismo. ¿Pero por qué se enferman de lo mismo? Justamente porque condicionan por ese tipo de emoción que traen sofocada un órgano que ya va a estar predispuesto genéticamente o congénitamente, y esa predisposición, claro, la van a hacer en ese punto débil orgánico. Así que sí hay órganos concatenados con emociones que se sofocan, doctor, y se ha trabajado en investigación desde las psicosomáticas desde el 50. En las glándulas, a las hormonas, ¿verdad? Exactamente. Cuando por ahí en las cápsulas suprarrenales se disparan ahí las diferentes sustancias que generan las hormonas. El cortisol, la epinefrina está muy ligada a los miedos, a la emoción de miedo, por ejemplo. O la temeridad, que es su polaridad. Eso es. Y entonces todas estas sustancias bioquímicas y químicos cerebrales pues provocan alteraciones distintas que se van a reflejar en algún tipo de conducta. Es por eso que estas emociones que saturan de estas sustancias endógenas a nuestros diferentes tejidos pueden bloquearlos, pueden alterar su movimiento de la sangre y pueden alterar también su carga electromagnética o eléctrica o neurógena. Entonces es por eso que las emociones enferman, claro, y al grado de que son crónico-degenerativas. Por supuesto. Claro. Yo quiero agregar que obviamente cuando la gente no ha manejado sus duelos, no los ha elaborado, como dice Ale, pasa una circunstancia muy peculiar, que esos duelos se van acumulando y finalmente a veces explotan por cualquier causa. Vamos, a lo mejor se perdió el anillo de graduación de la persona y se deprime de manera terrible. Y lo que ha sucedido es que ha sufrido una serie de pérdidas que no ha ido elaborando, que no ha ido trabajando con ellas y que obviamente van a terminar por explotar. La sugerencia: enfrentémonos al dolor. Dejemos ver qué es lo que está sucediendo con el dolor en nosotros y para qué nos sirve, para qué está ese dolor ahí con nosotros. Los afectos están para ser sentidos. Digamos, todo lo que nos afecta está para sentirse y para expresarse. Nosotros percibimos la realidad, elaboramos la realidad y después con esa elaboración tenemos que hacer algo, tiene que expresarse. Si no la expresamos con la palabra, la podemos expresar con un gesto, con la expresión corporal, con una carta, con un llanto, con un grito, a través del deporte, a través de la sexualidad. Hay múltiples expresiones. El arte es otra gran forma de expresión. Por supuesto. Y eso es poder elaborar justamente el dolor. El dolor, por ejemplo, en este caso del duelo, o el dolor Yo creo que el que no sabe perder, doctor, es el que más sigue simbrando ante un duelo. Oiga, pero pues nosotros como que ya estamos acostumbrados a perder, por ejemplo, la selección mexicana. ¿Y qué pasa ahí? No se tienen fe.